En este video veremos el tema de la gráfica de funciones seccionadas y su dominio y su rango. Como vimos en un video anterior, una función seccionada es aquella que está formada por la unión de varias funciones que cada una de ellas aplica a diferentes porciones o secciones del dominio, como la función que tenemos aquí. Pero, ¿qué es el dominio? El dominio es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable independiente, que como hemos visto en este curso y como vamos a seguir tomando de ahora en adelante, es la variable x. Por otro lado, el rango es el conjunto de todos los valores que puede tomar la variable dependiente, o sea, la variable y. Una característica importante de una función es que ningún valor del dominio se puede repetir, es decir, que todos los valores de x deben ser únicos. Sin embargo, los valores del rango sí se pueden repetir. En otras palabras, puede haber muchos valores de x correspondiendo a un solo valor de y, es decir, que la y se repita para varios valores de x, pero un solo valor de x no puede tener varios valores correspondientes en y, es decir, que la x no se puede repetir para varios valores de y, o un mismo valor no puede estar emparejado con diferentes valores de y. Para graficar una función seccionada vamos a seguir tres sencillos pasos. Vamos a tomar esta función que tenemos aquí como ejemplo y vamos a comenzar con nuestro primer paso, que es identificar y colocar los límites de cada sección. Los límites de la sección son estas condiciones que se nos dan en cada una de ellas. En cada una de estas secciones nos dan valores donde puede comenzar o terminar la línea que representa cada una de estas secciones, y vamos a graficar estos límites como puntos. Estos puntos van a ser diferentes dependiendo de cómo estén representados en cada sección. Si el punto está incluido en el dominio de esa porción de la función, vamos a ponerlo como un punto cerrado o un punto relleno o un punto negro, y aquellos límites que no estén incluidos vamos a graficarlos como un punto abierto o un punto blanco. Y vamos a comenzar con nuestro plano cartesiano así y vamos a graficar cada uno de estos límites. Primero tomamos la primera sección, que es que f de x es igual a 2 si x es menor o igual a menos 1. Y vamos a usar este mismo valor, es exacto que tenemos aquí de menos 1, y lo vamos a sustituir en esta función. Aquí en este caso no lo podemos hacer porque, según nos dice esta sección, los valores de y siempre van a ser 2 cuando x sea menor o igual a menos 1. Entonces vamos a graficar un punto en x igual a menos 1 y y igual a 2, en menos 1,2, y lo vamos a graficar cerrado porque en este caso este menos 1 está incluido en el dominio de esta sección de la función. Y entonces ponemos este punto cerrado o negro o relleno en este lugar. Continuamos con la segunda sección y en esta vamos a tener dos límites. Este primero que tenemos aquí de menos 1, y aunque es el mismo que acá, vamos a sustituir ahora este menos 1 en esta sección de la función. Sustituimos el menos 1 aquí y entonces tenemos la x igual a menos 1, el menos 1 multiplicado por el menos que teníamos es más, 3 más 1 es 4. Tendremos entonces un punto en menos 1,4, y ese punto va a ser abierto porque, si nos damos cuenta, en esta sección no está incluido el valor en el dominio, no tenemos un igual como si lo teníamos acá arriba. Entonces pondremos un punto abierto o un punto blanco. Aquí está en menos 1,4. Continuamos con el siguiente límite. El siguiente límite es cuando x es igual a 2 y hacemos lo mismo. Sustituimos este valor de 2 en la función, 3 menos 2 es 1, y entonces tendremos un punto en 2,1 y ese punto va a ser abierto. Y aquí está, este punto en 2,1. Y continuamos con la última sección. Aquí tenemos del mismo modo este 2, aquí va a ser un punto cerrado, sustituimos el valor en la función, 2 por 2 es 4, menos 1 es 3, tendremos un punto cerrado en 2,3. El segundo paso va a ser graficar la primera sección, pero para graficarla tenemos que tener cuidado de no cruzar el límite que ya habíamos determinado, que es menos 1. Para eso nos van a servir esos puntos, nos van a servir como referencia de dónde va a terminar o dónde va a comenzar cada una de las gráficas de las secciones. Comenzamos con esta primera que nos dice que y siempre va a ser 2 cuando x sea menor o igual a menos 1. Si y siempre es 2, esto va a generar una línea horizontal, y esa línea horizontal va a pasar siempre por y igual a 2, pero como vamos a ver con esta gráfica morada,
no va a ir más allá de el -1. Y vamos a hacer lo mismo en el paso 3 con las demás secciones. La segunda sección va a ser una gráfica de 3 menos x, pero no puede pasar de -1 y de 2. La gráfica que vamos a hacer verde va más o menos así, y como podemos ver, comienza y termina en los límites que ya habíamos marcado. Y por último hacemos la gráfica de la última sección, que vamos a graficar la roja, y como podemos ver, no va a cruzar el límite que habíamos marcado de 2. Después de graficar, vamos a poder determinar fácilmente el dominio y el rango de la función. Para ello, vamos a comenzar con el dominio y vamos a hacer un procedimiento más o menos sencillo, que es, vamos a ir siguiendo la línea de izquierda a derecha donde comience, y vamos a avanzar hacia la derecha y vamos a seguirla en todo momento y en todos los puntos en los cuales encontremos líneas en nuestra gráfica. Y vamos a verificar en dónde termina cada una de ellas o dónde comienza. Por ejemplo, la morada termina aquí en -1, la verde empieza en -1 y termina en 2, y la roja comienza en 2 y termina en el infinito positivo, nunca termina hacia la derecha. En estos lugares donde terminan las líneas, vamos a verificar si no existen otras que comiencen exactamente en donde termina. Pueden existir o pueden no existir, pero es importante para determinar el dominio de la función. Y vamos a verificar la continuidad de la línea. ¿Y cómo vamos a hacer eso? De manera mental o virtual, vamos a hacer algo que se asemeja a esto. Vamos a seguir la línea y donde termine vamos a verificar si no existe esta otra línea que comienza. Es como si nosotros moviéramos esta línea de donde está para juntarla a donde comienza la siguiente, si es que sucede. Como estamos viendo aquí sí tenemos una línea que termina exactamente en -1 y otra que comienza exactamente en -1. Y la que termina en -1 tenía un punto cerrado. Al subirlo, ese punto cerrado rellena el punto abierto que tenemos aquí, y es como si nunca se hubiera cortado la línea. Hacemos lo mismo con esta otra parte de la función. La bajamos y nos vamos a dar cuenta que aquí este punto también rellena el otro. Y es como si en realidad nunca dejara de existir la línea, desde el -infinito hasta el infinito. Por supuesto que no vamos a hacer ese procedimiento, vamos a seguir solamente la línea, vamos a verificar si no existen esos puntos, pero es bueno imaginárselo de ese modo porque nos va a ayudar a determinar la continuidad de la línea. Entonces el dominio comienza en -infinito, todos los valores que hay de -infinito hasta -1, como este -1 está incluido, rellena este punto y es como si continuara de -1 hasta 2. Este punto de aquí lo rellena y es como si continuara hacia el infinito, es decir, que la x, el dominio, son todos los reales. Si nunca hay una discontinuidad desde el -infinito al infinito, nuestro dominio o nuestro rango lo vamos a escribir como la r de todos los números reales. Para el rango vamos a hacer lo mismo, pero vamos a hacer, en lugar de verificar de izquierda a derecha, vamos a hacerlo de abajo hacia arriba. Primero hay que buscar y ubicar el punto más bajo de la gráfica, que podemos ver está aquí, cuando y es igual a 1. No hay ninguna parte de la gráfica que esté más abajo que este punto de aquí. Después vamos a tratar de identificar el punto más alto. Esta gráfica, como continúa hacia el infinito, no existe un punto más alto, así que no va a terminar hacia arriba. Eso significa que nuestra gráfica va a terminar hacia el infinito y nuestro rango va a terminar hacia el infinito. Y después vamos a checar la continuidad como lo hicimos con el dominio. ¿Qué hacemos? Comenzamos de lo más abajo que tengamos y vamos a ir subiendo por la gráfica. Aquí, si nos damos cuenta, existe esta gráfica donde mismo que estaba esta, pero no nos afecta porque la línea continúa. Y aunque termina aquí cuando y es igual a 4, ya había comenzado otra. Entonces es como si nunca dejara de haber valores en y. Empezamos en 1 y terminamos en infinito. Y así es como vamos a escribir nuestro rango, de 1 hasta infinito. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para este siguiente ejemplo. Vamos a comenzar por determinar el dominio, y el dominio lo vamos a comenzar de izquierda a derecha, como lo habíamos hecho con la gráfica anterior. Aquí, si nos damos cuenta, esta gráfica no comienza en el -infinito, sino que comienza en -4, y a partir de ahí vamos a buscar dónde tenemos discontinuidades. Comenzamos en -4 y este -4, cuando lo escribamos en nuestro dominio, lo vamos a escribir con un corchete.
Siempre que tengamos un punto cerrado en nuestra gráfica, vamos a escribirlo con un corchete en el dominio o en el rango. Y siempre que tengamos un punto abierto o un infinito, vamos a poner un paréntesis. Y entonces comenzamos con -4 y avanzamos hacia la derecha. De -4 a -2 hay línea. Y aquí terminamos con un punto abierto. De tal manera que nuestro dominio comienza en -4 y en -2 se corta. Ahí donde se corta vamos a verificar si no existe ninguna otra línea que comience. Y nos damos cuenta que no es así. Aquí no hay ninguna otra línea que comience exactamente donde esta línea termina, como si sucedía en el ejemplo anterior. Como no hay ninguna línea que continúe a partir de ahí, ahí tenemos una discontinuidad y la vamos a dejar así, expresada en nuestro dominio. De -4 a -2 tenemos dominio y a partir de -2 ya no hay nada. Vuelve a haber dominio cuando x es igual a -1, donde comienza esta gráfica. Y entonces comenzamos otra vez en -1 con un corchete porque aquí tenemos un punto cerrado. Y aunque sí termina esta gráfica en 1, hay otra que comienza exactamente donde termina esta, que es esta roja. Y este punto cerrado y este abierto, este cerrado es como si rellenara este abierto, entonces es como si nunca terminara la gráfica, como lo hicimos en el ejemplo anterior. Es decir, que hay una porción de dominio desde -1 hasta el infinito. El infinito con paréntesis porque siempre los puntos abiertos y los infinitos vamos a ponerlos con paréntesis. Y el rango vamos a hacer lo mismo, vamos a comenzar con el punto más bajo, que en este caso esta gráfica llega hasta -infinito y la vamos subiendo, ¿sí? Llegamos hasta este valor de 2 y aquí tenemos un corte. Sí existe una gráfica que comienza exactamente aquí, pero esta gráfica tiene un punto abierto igual que esta otra. De ese modo no hay ninguno que rellene a otro y entonces aquí, a pesar de que termina y empieza otra línea, este punto no existe. Aquí tenemos una discontinuidad que la vamos a dejar expresada en el rango. Y después la gráfica continúa en 2, aquí en esta sección naranja, y termina en 3. De tal modo que nuestro rango va de -infinito a 2, con paréntesis porque es un punto abierto, y luego de 2 con paréntesis porque es punto abierto, hasta 3 con corchete. Este procedimiento lo vamos a poder hacer con cualquier gráfica. Siempre lo vamos a hacer así. Cualquier función seccionada tiene los mismos pasos. Para el dominio comenzamos de izquierda a derecha con el punto que tengamos más hacia la izquierda o el -infinito, y en todos los lugares donde haya discontinuidades las vamos a dejar expresadas con cortes en nuestro dominio. Igual en el rango comenzamos con el punto más bajo, buscamos el punto más alto y buscamos las discontinuidades que se encuentren entre esos dos puntos. Siempre el mismo procedimiento lo vamos a poder usar para cualquier función, sea seccionada o no.